esta noche vemos un pequeño malentendido entre hermanos. La hermana Lluvia no se ha entendido bien con la hermana Luna y con las hermanas Estrellas. Bueno, en todas las familias pasa. Esperemos que lleguen de nuevo a una armonía y suerte que tenemos lluvia, pero no con tanta intensidad como la que tenemos hoy. Bien, la presencia de San Francisco de Asís para mí ya empezó en mi vida en el taller de mi abuelo, que era escultor. Entonces, cuando yo tenía unos 6 años, le encargaron una escultura de San Francisco de Asís para el Parque Zoológico de Barcelona. Y entonces, en la nebulosa de mis primeros recuerdos, está mi abuelo modelando su escultura, que después se pasó a piedra, una escultura de 2 metros de altura, sobre San Francisco, con el lobo, con un pájaro, de manera que era una presencia anecdóticamente, que ya fue desde mis primeros días, digamos. Y preguntabas quién era Francisco, porque tenía un lobo, y te contaban las historias de Francisco. Bien, aquí hay un par de libros míos sobre los temas que trataré hoy. Uno se titula Pensar la creación, otro Cerebro y universo, 2 cosmologías que intentan ser unas aproximaciones entre ciencia y religión, de reflexión general. Y empezaré leyendo un poema que publiqué a principios de octubre, coincidiendo con la fiesta de San Francisco, intentando sumarme a los homenajes al 8º centenario del Cántico. Escribí: hace 800 años, en Asís, 70 años antes de la Divina Comedia, 100 años antes de los sonetos de Petrarca, el Cántico de las Criaturas de Francisco irrumpió en el mundo del espíritu y de la palabra. Qué fuerza aquella relación hermano-hermana, hermano sol, hermana luna, hermano fuego, hermana agua, hermana tierra, hermano aire, hermana muerte, y los calificativos tan vitales, delicados y vigorosos que los acompañaban. Bello, alegre, robusto, fuerte el fuego, útil, humilde, preciosa, casta el agua. Hermano, hermana, en Dios y en la belleza, más allá de los 4 elementos, de las explotaciones y los sometimientos, de la telaraña de murallas y fronteras, de la rapacidad de poderes y de riquezas, de la brutalidad de los odios y de las guerras. Loado seas, Señor, por la naturaleza y el perdón, por los que se mantendrán en paz en la enfermedad y la tribulación. Esforcémonos en vivirlo y sepámoslo gozar, hermanando el mundo el misterio de la divinidad. Bien, me quería sumar simplemente a ese homenaje y destacaría aquí, primero me sorprende, conviene recordar que ya antes de la Divina Comedia, el Cántico de Francisco es uno de los inicios de la literatura italiana que muchas veces no se tiene en cuenta y quizás sea el texto, digamos, más comentado proporcionalmente a su longitud de toda la literatura italiana. Ya sé que la Divina Comedia y Petrarca han sido más comentados, tienen muchos más estudios literarios, pero en proporción por su longitud, digamos, y el Cántico de las Criaturas diría que ha sido más influyente espiritualmente, incluso que esas grandes obras de la poesía universal de Dante y de Petrarca, o incluso que el Infinito de Leopardi. Para mí, los 3 elementos que más me llaman la atención son hermano-hermana, como decía aquí, una relación nueva, los calificativos tan originales y la hermana muerte, que también es tan sorprendente cuando pensamos en la idea de la hermandad. Recordaré los fragmentos del texto que voy a comentar. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas,
y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Y ahora trataré 3 aspectos de nuestra fraternidad con el Sol, con la Luna y con las estrellas desde la cosmología de hoy. Pero, ¿qué nos aportará el cántico? Naturalmente, el cántico no nos aportará nada desde el punto de vista científico, pero será una invitación a acercarnos de una manera más emotiva, de una manera más humana a las cosas que la ciencia nos va diciendo. A medida la ciencia nos abruma con sus miles de resultados, con su visión del mundo que va cambiando y es siempre fascinante, siempre activa, pero hay veces que falta detenerse un poco a reflexionarla, a hacer nuestros algunos de sus resultados. Bien, 3 aspectos de nuestra relación con el Sol. Un aspecto es la temperatura del Sol. El Francisco dice que el Sol es hermoso, es radiante, tiene un gran esplendor. Eso lo sabemos, lo hemos experimentado, nos sentimos bien representados en esta expresión de Francisco. Pero, ¿cómo nos acerca la ciencia de hoy al Sol más de lo que se sabía antes? Trataré 3 puntos. En primer lugar, la temperatura y la radiación. La temperatura superficial del Sol es de unos 6.000 grados. No voy a entrar aquí en detalles porque no se trata de hacer exactamente divulgación científica, sino de pensar en lo que nos acerca al Sol. 6.000 grados implica, según la teoría de la física cuántica, que la longitud de onda de los fotones de la luz que el Sol nos envía con más abundancia viene dada por una ecuación según la cual la longitud de onda más emitida por el Sol, es decir, esta cosa más alta de esta línea de aquí, que representa la energía enviada por una estrella a diversas temperaturas, estrellas de diversas temperaturas, como depende de la temperatura, pues si ponemos en esta expresión el valor de la temperatura del Sol, 6.000 grados en la escala absoluta, encontramos que la longitud de onda máximamente emitida del Sol se sitúa entre 500 y 550 nanómetros. Todos han oído hablar de la nanotecnología. Nanómetro significa una milésima de millonésima parte. Y por lo tanto, hablo aquí 500, 550 nanómetros. Pero, ¿qué interés tiene este dato científico? Tiene que, cuando pensamos en la visión y pensamos en la fotosíntesis, que son las 2 relaciones más inmediatas que tenemos con el Sol, vemos que en la fotosíntesis las longitudes de onda más absorbidas son 450 y 650 nanómetros, más o menos, y que la menos absorbida está alrededor de 550 nanómetros. Por eso las plantas son verdes, porque en la clorofila, de todos los colores que llegan, la clorofila absorbe, se queda en los colores más azulados y los colores más rojos, y los colores que menos se queda y por tanto que más refleja son los colores verdes. En segundo lugar, los pigmentos que tenemos en el fondo de la retina y que nos permiten ver los colores, que son 3 pigmentos diferentes. En los pájaros son 4 pigmentos diferentes, en los mamíferos son 2 pigmentos, y estudiar
toda la evolución de esos pigmentos es interesantísimo, pues en este caso las longitudes de onda a las que son más sensibles, esos tres pigmentos son 450, 550 y unos 600 nanómetros aproximadamente. Bien, aquí lo que es interesante es ver esta sintonización tan fina entre la temperatura del Sol, que implica una cierta calidad de la luz relacionada con la longitud de onda. Longitud de onda, se imaginan una onda, es la distancia entre picos sucesivos de la onda, entre máximos o entre mínimos sucesivos. Pues vemos que la vida está muy sintonizada con la temperatura del Sol. La temperatura del Sol, 6.000 grados, y nosotros absorbemos luz en longitudes de onda que son próximas a estos 550 nanómetros, que es la longitud más emitida por el Sol. De manera que si ahora fuéramos a una estrella que estuviera a 4.000 grados Kelvin, a una estrella que estuviera a 9.000 grados, nuestros órganos de visión o las plantas que lleváramos a un planeta que estuviera alrededor de una de tales estrellas serviría de muy poco, porque la capacidad de absorción, de sensibilidad, de respuesta de nuestros pigmentos visuales y de los pigmentos de las plantas, de los pigmentos vegetales, ya no corresponderían a la luz emitida máximamente por aquella estrella. Entonces se podría dar la sorpresa de que pudiéramos ir a un planeta que estuviera alrededor de una estrella que emitiera más luz, incluso en conjunto de la del Sol, pero que aquella luz no nos sirviera de nada, porque estuviera en unas longitudes de onda que nuestros ojos ya no captaran. Esto, en cierta manera, nos hermana con el Sol, nos hermana más profundamente con el Sol que si no sabemos eso. Ahora, ¿cómo se ha conseguido eso? ¿Es casualidad? No. Lo que se representa es a través de una evolución biológica que va acercando los pigmentos hacia unos máximos de absorción que estén relacionados con la luz del Sol. La segunda idea es la fotosíntesis. En nuestro planeta la fotosíntesis tiene una gran importancia, pero la fotosíntesis empezó en la Tierra hace 2.600 millones de años. Empezó con una pequeña mutación de unas bacterias. En aquella época solo había bacterias en la Tierra y había un tipo de bacterias, cianobacterias les llaman, pero el nombre tampoco nos interesa mucho. Una pequeña mutación que fue capaz de empezar a realizar la fotosíntesis, es decir, absorber luz del Sol y con esa energía, tomando CO2 de la atmósfera, combinarlo con H2O, es decir, con agua del ambiente, y expulsar oxígeno hacia la atmósfera y entre el CO2 y H2O construir materia orgánica. No entraremos ahora en sus detalles. Bien, entonces, empieza la historia de la fotosíntesis hace 2.600 millones de años. Entonces, poco a poco se va llenando la atmósfera, se va enriqueciendo en oxígeno. Antes de la fotosíntesis, la atmósfera no tenía oxígeno. La atmósfera en que vivimos ahora es la tercera atmósfera que tiene la Tierra. La primera atmósfera correspondría a los gases que formaban el disco de gases a partir del cual se formó el Sol y los planetas. Y en esos gases eran predominantes el hidrógeno, el helio y como compuestos el amoníaco, NH3, el metano, CH4 y un poco de CO2. Esta atmósfera antigua de la Tierra fue arrancada de la Tierra cuando el Sol empezó las reacciones nucleares de su interior.
Entonces las reacciones nucleares enviaron una onda de choque que arrancó la primera atmósfera de la Tierra. Y entonces empezó a surgir del fondo de la Tierra una segunda atmósfera, básicamente a partir de volcanes y de emanaciones de geysers y de ese tipo de emanaciones, que en vez de tener CH4 tenía CO2 y en vez de tener NH3 tenía N2, N2O, tenía otras sustancias químicas. Pero claro, entonces la atmósfera básicamente tenía CO2, pero prácticamente no tenía oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno de la atmósfera? Ahora estamos en una atmósfera que mayoritariamente es de oxígeno y de nitrógeno. Todo el oxígeno que hay en la atmósfera viene del resultado de la fotosíntesis. Entonces, poco a poco, en 2.600 millones de años, unos microorganismos, al principio, van emitiendo, porque esos microorganismos se van reproduciendo y van enviando oxígeno a la atmósfera y reduciendo el CO2. Y entonces no habrá vida en la Tierra hasta que no haya suficiente oxígeno para cubrir la Tierra con una capa de ozono. Cuando hay suficiente oxígeno en las partes superiores de la Tierra, empieza a haber una capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. Entonces, esto se logró hace 450 millones de años. Antes, la vida no podía salir del agua. Cuando salía del agua a las rocas, entonces la radiación ultravioleta aniquilaba aquella vida y entonces no podía prosperar sobre la Tierra. Hasta que un proceso muy lento de fotosíntesis no ha conseguido liberar a la atmósfera una cantidad de oxígeno suficiente para que se pueda producir una capa de oxígeno, una capa de ozono. El oxígeno es O2, el ozono es O3, está compuesto de los mismos átomos pero distribuidos de manera diferente, no es posible vida. Por lo tanto, sería posible imaginar un Sol, una Tierra, en la que no hubiera habido esas mutaciones que condujeron a la fotosíntesis. Habría una vida microscópica, porque seguramente no habría pasado a macroscópica, no habría tenido una energía suficiente sin el oxígeno, y sería una vida completamente diferente. Es decir, nuestra hermandad por el Sol también pasa por los detalles de la fotosíntesis, que no se dan de buen principio, de buen comienzo, sino que es todo un proceso larguísimo de ajuste que nos admira y también nos aproxima al Sol. Y en tercer lugar, estamos hermanados del Sol por el tamaño del Sol y por la distancia del Sol a la Tierra. Para tener vida inteligente se necesita un conjunto de estrella y de planeta adecuados. En primer lugar, el planeta ha de estar a una distancia de la estrella tal que el planeta pueda contener agua líquida. Si el planeta está demasiado cerca de la estrella, estará más caliente y el agua se evaporará. Si el planeta está demasiado lejos de la estrella, el agua, caso de haberla, se congelará y entonces no habrá agua líquida y será muy difícil llegar a vida. Entonces, en primer lugar, se necesita una combinación en que el planeta, dada una estrella a una cierta temperatura, esté a una distancia suficiente para que pueda tener esas condiciones de agua líquida. Eso da lo que llamamos zona de habitabilidad. Pero la estrella tampoco puede ser cualquiera si queremos que se llegue a vida inteligente. Para tener vida inteligente, una estrella tiene que tener una masa entre el 90% de la del Sol, o el 85%, y el 120% de la del Sol. ¿Esto por qué? Porque las estrellas más grandes que el Sol tienen más combustible que el Sol, pero están más calientes y entonces consumen
su combustible, que es hidrógeno, básicamente, lo consumen más rápidamente que el Sol. Y por lo tanto, una estrella que tenga del orden del 110% de la masa del Sol, solo durará unos 4.000 millones de años, porque habrá consumido el hidrógeno que tenía inicialmente y que es el que da el calor del Sol en sus reacciones de fusión, que comentaré después, y aquella estrella no dará luz un tiempo suficiente para que la evolución pueda conducir a vida inteligente. Si la estrella es demasiado más pequeña que el Sol, su temperatura será menor, y si la temperatura es menor, la longitud de onda emitida por el Sol no tendrá energía suficiente para producir fotosíntesis. Podrá haber vida, pero tendrá que ser una vida diferente de la nuestra, sin fotosíntesis y difícilmente tan evolucionada como la nuestra. Lo que estoy diciendo es un caso particular de la astrobiología. La astrobiología se pregunta, ¿qué condiciones debe tener una estrella, un planeta, para que el conjunto estrella y planeta puedan tener vida? Y una vez hay vida, ¿cómo esta vida transforma al planeta? Como ha sido el caso de la Tierra. Como he comentado, la fotosíntesis ha transformado el planeta Tierra y tenemos una atmósfera con oxígeno que sin fotosíntesis no existiría, sería de CO2. Y por lo tanto vemos tres características que cuando las pensamos nos admiran, nos ayudan a sorprendernos del Sol. ¿Y hasta qué punto estamos, diría Francisco, hermanados por el Sol? ¿Y de hasta qué punto estamos relacionados con el Sol? Por la calidad de la luz o longitud de onda de la luz que emite, por la posibilidad de fotosíntesis que da y que ha transformado todo el planeta y permite nuestra vida, y por el tamaño y la distancia a que se encuentra el Sol. Bien. Vayamos ahora a tres aspectos de la fraternidad con la Luna. Un aspecto nos lo proporciona, repitamos, alabado seas mi Señor por la hermana Luna y estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Aquí, claro, el Sol representa el día, la Luna y las estrellas de noche. Fray Luis de León tiene un poema hermosísimo en que compara contra el día y la noche. En el día nuestra atención se dispersa en lo inmediato, y en la noche la luna, las estrellas, el cielo se nos abren a una contemplación mayor que nos sugiere unos espacios mayores, nos sugiere eternidad, nos sugiere más sorpresa que todo el ajetreo de la vida cotidiana. Bien, es de destacar el adjetivo preciosas porque Francisco había utilizado en muchas ocasiones el adjetivo y calificativo preciosas para referirse al cuerpo de Cristo y para referirse a la Eucaristía y para referirse, digamos, a las formas consagradas. Para él, el cuerpo de Cristo y la consagración eran entrar en el ámbito de lo precioso. Por lo tanto, utilizar preciosas para las estrellas no es una preciosidad simplemente estética, es una preciosidad espiritual, es una característica espiritual. Bien, centrémonos en primer lugar en la Luna. Tres aspectos, comentaba, en que la Luna nos puede resultar próxima. Uno de ellos son los viajes a la Luna. Los de cierta edad recordamos bien aquella noche de julio de 1969 en que los astronautas bajaron por primera vez a la Luna.
fue una cosa emocionante, sorprendente, algo completamente nuevo para la humanidad. Algunos lo consideraron una profanación, algunos lo consideraron hacer perder a la luna toda su poesía, otros consideraron que era añadir a la poesía otra dimensión poética, la dimensión del esfuerzo humano que era capaz de trascender el planeta y llegar hasta allí. Es emocionante recordar entre el año 69 y el 71 los 6 viajes a la Luna, más el fallido del Apolo 13 que explotó y entonces murieron los astronautas. Pero hay 6 viajes a la Luna y van explorando diferentes zonas de la Luna. El primer descenso a la Luna es algo muy... Digamos, cuando se lee las explicaciones de los astronautas, los últimos 2 o 3 minutos de descenso a la Luna son de una tensión enorme. ¿Por qué? Porque va bajando el módulo lunar. Ellos tenían previsto bajar en un punto, vieron que allí había demasiadas piedras y claro, si caía sobre una piedra el módulo lunar caía inclinado y entonces era muy difícil poder salir, porque entonces los cohetes, en vez de haberlo propulsado hacia arriba, lo habrían derribado. Se necesitaba un lugar plano, más o menos plano. Entonces fueron al segundo lugar, que parecía más plano, pero cuando intentaron ver si era plano o no, ya no lo podían ver porque los cohetes habían levantado mucho polvo. Entonces iban a ciegas, no sabían si estaban aterrizando sobre una piedra o no. Entonces, ¿qué hacer en aquel momento? Si caían sobre una piedra, era la muerte. Si buscaban otro lugar, se les terminaba el combustible y no podían salir de nuevo, era la muerte. Y entonces, bueno, dijeron morir por morir, dejémonos caer, y tuvieron la buena fortuna de que cayeron en un lugar en que posteriormente pudieron subir. En los cohetes posteriores, los módulos lunares, ya fueron construidos con más flexibilidad para evitar ese tipo de problemas. Bueno, entonces, hay cosas que son realmente poéticas. Participé en un congreso de poesía sobre poesía y espacio en que invitaron al segundo astronauta que bajó a la Luna junto con Neil Armstrong y se explicaba muy bien y entonces también contaba algunas anécdotas, digamos, de la emoción que se sentía al visitar la Luna. Hablemos pues de la Luna como emoción, pero ahora vayamos a una sorpresa mucho mayor que esa. Y es que sin Luna no habría vida inteligente en la Tierra. Y entonces dirán, ¿por qué? ¿Qué relación tiene la vida inteligente con la Luna? La relación que tiene es una relación mecánica de estabilidad del ángulo de inclinación de la Tierra. Ahora, la Tierra tiene un ángulo de inclinación de 23 grados y medio con respecto a la perpendicular al plano de la eclíptica, que es el plano en que se mueven los planetas. Los planetas giran alrededor del Sol en el mismo plano, una cosa que Newton nunca entendió. Quería entender y hasta que no se propusieron ideas de cómo se había formado el planeta solar, el sistema solar, Newton se preguntaba por qué precisamente todos giran en la misma dirección. Él ya intuía que aquello no era casualidad, que debía haber una explicación, pero él no tuvo tiempo en su vida muy fructífera científicamente de dar con ello. Bueno, pues se han hecho análisis matemáticos de cuál sería el movimiento del eje solar, del eje de rotación, si no hubiera la Luna. Ahora con la Luna, el eje de rotación no vale siempre 23 grados y medio,
sino que oscila aproximadamente entre 22 y 24 grados con un periodo de unos 40.000 años. Estas son cosas que influyen en las glaciaciones y una serie de cosas, unos ritmos muy curiosos del sistema solar. Bien, ¿qué pasaría si quitamos la Luna y conservamos sobre la Luna la influencia gravitatoria del Sol y de Júpiter? Entonces, dado que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un geoide ligeramente achatada por los polos, y se combina la influencia gravitatoria del Sol y de Júpiter, básicamente, para simplificar el problema, si hacemos las matemáticas de la inclinación del eje de rotación, vemos que en vez de variar lentamente con un periodo de 40.000 años entre 22 y 24 grados, quitamos la Luna, el eje variaría entre 20 grados y 80 grados aproximadamente y variaría de una manera caótica, es decir, desordenada y rápida. Estos estudios se empezaron a hacer en 1990, cuando empezó el auge de la teoría del caos determinista en la física, y fue una gran sorpresa. Entonces, la Luna juega un papel importante en la evolución, estabilizando el clima terrestre. Imaginen ahora que el eje de rotación variará mucho. Si ahora lo que ahora son los polos apuntaran hacia el Sol, los polos se calentarían enormemente y el ecuador se enfriaría. Si luego se volviera a poner el planeta Tierra casi perpendicular a ese plano, el ecuador se calentaría más y los polos se enfriarían todavía más. Y entre estos extremos habría grandes variaciones y muy rápidas. Total, no podría haber evolución en la superficie terrestre. En la superficie podría haber evolución dentro del agua, pero con muchas más limitaciones que en la superficie terrestre. Entonces, muy probablemente la Tierra no tendría vida inteligente. Ahora sí que llamamos hermana Luna. Lo que he contado antes era hermana Luna en la emoción de haberla abrazado también personalmente. Antes hablábamos de Jorge Guillén, Mediodía, el poema Mediodía, hermosísimo, y aquella sensación de casi de abrazar el planeta que se tiene en la conciencia del mediodía. Pues la llegada a la Luna también produce esa sensación al poeta de estar casi abrazando la Luna, pero esa fraternidad va mucho más lejos cuando pensamos, sin la Luna no existiríamos. ¿Y cómo se produce la Luna? A principio solo se produce en el planeta solar, en el sistema solar se produce el Sol y a su alrededor se produce la Tierra y otros planetas, pero solo se produce la Tierra sin Luna. Pero hay una colisión con un objeto grande que arranca una parte de la Tierra que entonces es todavía líquida, arranca una gran proporción, una proporción de la Luna que es líquida y que se irá solidificando, y por eso la Luna es redonda como la Tierra, y no se ve mutilada, porque claro, si hubiera habido el choque cuando la Tierra ya era sólida, no hubiera podido alcanzar esa forma fluida. Bueno, entonces ese origen de la Luna también nos hermana con la Luna, porque si la colisión hubiera sido mucho mayor o mucho menor, si la Luna hubiera sido mucho mayor y la Tierra mucho menor, por ejemplo, la Tierra no hubiera podido mantener una atmósfera, porque si la Tierra fuera más ligera, la gravitación sería menos intensa y no habría podido retener la atmósfera. Si hubiera sido mayor y la Luna más pequeña, habría habido más inestabilidad atmosférica. Entonces, la existencia de vida en la Tierra es toda una armonía entre casualidades y adaptaciones que es admirable, y entonces no nos hace sentir la vida, la Luna, como un objeto, digamos, que nosotros consideramos
poéticamente en nuestras lecturas de resurrección, por ejemplo, la luna vuelve a resurgir una y otra vez de su declive, de su desaparición, o en las visiones románticas del paisaje a la luz de la luna y que tanto nos conmueven. Finalmente, vayamos a tres aspectos de la fraternidad con las estrellas. El primer aspecto es la formación de los elementos. Esto es algo en que ha insistido la cosmología física en los últimos 50 años. Cuando el universo tenía 3 minutos, solo contenía hidrógeno y helio. Pero no, eso no lo podemos explicar aquí, se necesita más rato. Entonces, pero nosotros, las bacterias, toda la vida que conocemos está compuesta de hidrógeno, pero sobre todo de carbono, de nitrógeno y de oxígeno. Y también podríamos añadir de fósforo, de sodio, de potasio. Bien, pero si cuando el universo tiene 3 minutos no tiene carbono, ni nitrógeno y oxígeno, ¿dónde se han formado? Pues bien, se han formado en estrellas. Se han formado en estrellas y aquí presento cuál es la estructura del Sol. En la superficie, el Sol tiene 6.000 grados. En esta capa de aquí, el Sol tiene 10 millones de grados. Si el Sol no tuviera una parte a 10 millones de grados, no podría sostener una fusión nuclear en que 4 núcleos de hidrógeno se unen para formar un núcleo de helio. El núcleo de helio está formado por 2 protones y 2 neutrones, que vienen de 4 protones, que eran 4 núcleos de hidrógeno, y que por la reacción nuclear débil 2 protones pasan a 2 neutrones, etc., complicaciones ya físicas. Bien, es esta reacción nuclear de fusión en el sentido en que se fusionan las empresas, por ejemplo, en que se fusionan los bancos, 2 bancos pequeños o 2 empresas pequeñas se fusionan para dar una mayor, no siempre en beneficio nuestro, todo cabe decir. Y entonces, pero el proceso de fusión sí lo entendemos, y eso es lo que pasa con el hidrógeno. Y entonces, ese hidrógeno, cuando pasa helio, por la ecuación de Einstein, energía igual a masa por cuadrado de velocidad de la luz, da energía que es la que va saliendo lentamente, desde aquí hasta aquí. Un fotón que se haya producido aquí como resultado de una fusión nuclear tarda unos 5.000 años en llegar a la superficie del Sol. Es sorprendente, porque la luz solo tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, pero claro, entre el Sol y la Tierra hay básicamente el vacío. Pero en cambio aquí hay una gran cantidad, una gran densidad de hidrógeno y de electrones que continuamente hacen retroceder al fotón. El fotón avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede. Podemos observar, bueno, explicaría muchos más detalles muy curiosos, pero no. Bien, entonces, en el Sol, aquí va a parar el helio, que es la ceniza, digamos, de la fusión nuclear. Ahora, ¿qué pasará cuando el Sol termine el hidrógeno de esta zona de aquí? No todo el hidrógeno, sino el hidrógeno de la zona que está a más de 10 millones de grados, porque el otro no puede tener fusión nuclear. Entonces, el Sol parecerá apagarse un poco, se irá comprimiendo, y al comprimirse se calentará de nuevo, y al calentarse llegará a unos 15 millones de grados en su interior, y empezará la fusión nuclear del helio, de manera que 3 núcleos de helio darán un núcleo de carbono. Y entonces de aquí está el secreto de cómo se produce el carbono. El Sol se expandirá, producirá más calor, hará que se evapore toda el agua del Sol, de la Tierra,
y pondrá fin a la vida en la Tierra dentro de 3.500 millones de años o de 4.000 millones de años aproximadamente. Pero luego ya se apagará. Pero hay estrellas que en vez de irse apagando, estrellas mayores que el Sol, mucho mayores, que en vez de tener esas capas, esas tres capas, hidrógeno, aquí hidrógeno y aquí helio, tienen bastantes capas. Cuanto más entramos en la estrella, más caliente está y a mayor presión está. Y entonces hay reacciones nucleares cada vez mayores. Por ejemplo, 4 núcleos de hidrógeno dan 1 de helio, 3 núcleos de helio dan 1 de carbono, un núcleo de carbono más un núcleo de helio da un núcleo de oxígeno, y así podríamos seguir con las diferentes reacciones que se estudian en astrofísica. Hay una asignatura en astrofísica que es astrofísica nuclear y que estudia con todo detalle cuáles son las reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas según la temperatura, según la presión, etc. Bueno, llega un momento en las estrellas grandes en que su zona central, constituida por silicio, 2 núcleos de silicio tienen una fusión que da hierro, y así se produce el silicio y el hierro, que forman mayoritariamente la parte geológica de la Tierra. Bien, entonces esta reacción es rápida y aquellas estrellas explotan en forma de supernovas. Una supernova libera en pocos minutos, pongamos en 1 hora, tanta energía como ha liberado el Sol desde que empezó hace 4.500 millones de años. El Sol en conjunto dará luz durante 10.000 millones de años, a diferencia de una estrella, como he comentado antes, que tuviera el 120% de la masa del Sol, que solo daría luz 4.000 millones de años. Bien, entonces, esas estrellas explotan y esparcen su contenido, esos núcleos de hidrógeno, de helio, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de fósforo, de carbono, de sodio, de potasio, y los esparcen por el espacio que antes ocupaba aquella estrella. Y así, aquel lugar de la galaxia queda enriquecido en estos núcleos. Y luego se podrá formar una segunda generación de estrellas o una tercera generación de estrellas, en algunos casos, que será como el sistema solar. Tendrá una estrella central formada básicamente por hidrógeno y helio, y luego tendrá un conjunto de planetas, algunos de los cuales podrán tener carbono, nitrógeno y oxígeno. Empezará en ellos una evolución prebiótica y al final en algunos de ellos aparecerá la vida. Bien, entonces, nos dicen los libros de cosmología, somos polvo de estrellas. Y efectivamente se utiliza esta metáfora, pero para indicar una realidad. Todos, cuando nos tocamos, estamos tocando polvo de unos núcleos, de unos átomos que se formaron en unas estrellas anteriores al Sol y que explotaron y que esparcieron sus núcleos por la galaxia. Entonces, claro que estamos hermanados con las estrellas hasta un punto que nunca habríamos sospechado, hasta el punto que nuestra materia proviene de estrellas más antiguas que el Sol. Segundo, bueno, es necesario un universo inmenso para que pueda existir vida. ¿Qué tamaño tiene que tener un universo para que pueda existir en él el microbio más sencillo que conocemos? Esta es una pregunta formulada así, no tiene ningún sentido, porque un microbio, caben miles de microbios en una gota de agua. ¿Qué sentido preguntarse qué universo, qué tamaño tiene que tener el universo? La cosmología de hoy nos dice, para poder albergar vida, aunque sea la más sencilla vida bacteriana, en algún planeta, aunque solo fuera en un solo planeta, una sola bacteria, se necesitaría un universo de 7.000
millones de años luz de radio. Recuerden, eso significa que la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Imaginen ir a 300.000 kilómetros por segundo en línea recta, no un segundo, ni una hora, ni un año, sino 7.000 millones de años. Es algo sobrecogedor, algo vertiginoso, algo que escapa a nuestras imaginaciones. En matemáticas no cuesta nada decirlo, pero llegarlo a imaginar, llegarlo a asimilar, realmente es sorprendente. Bien, ¿por qué eso? Simplemente porque se necesita en ese universo que haya habido una primera generación de estrellas que haya producido los núcleos pesados, que haya explotado esta generación de estrellas, que se haya formado una segunda generación de estrellas, que haya habido una evolución prebiótica y esa evolución prebiótica haya conducido hacia las primeras bacterias o arqueobacterias. Pero todo eso cuesta tiempo, cuesta unos 7.000 millones de años. Pero durante 7.000 millones de años, el extremo, la frontera del universo visible, observable, se aleja de nosotros a la velocidad de la luz, la parte del universo observable, y entonces, claro, se necesita un universo observable que no solo tenga 7.000 millones de años de antigüedad, sino que como el universo se está expandiendo, se necesita también que sea un universo muy grande. Si tenemos que tener vida inteligente, sumémosle 3.500 o 3.600 o 4.000 millones de años más de evolución, eso es lo que ha costado en la Tierra, y tendremos que se necesita un universo de unos 11.000 millones de años luz de radio. Entonces, esto también establece una relación distinta, si lo imaginamos, de la que teníamos con las estrellas. Si leemos El paraíso perdido de Milton, veremos que en un cierto canto Adán y Eva se dicen: si Dios creó el universo para que existamos, ¿por qué creó tantas estrellas que están ardiendo en vano? Esta era una posibilidad. Todo parece fútil, innecesario, si el objetivo éramos nosotros. Otro punto de vista, y aparte del cardenal de Cusa en 1440 y que luego toma de nuevo Giordano Bruno, es no. Seguramente alrededor de muchas estrellas hay vida y entonces todo el universo está cantando la gloria de Dios. Bien, estamos entre los dos extremos, no sabemos si hay vida en muchas estrellas, si hay vida inteligente, vida microscópica probablemente sí en muchos planetas, aunque seguramente será diferente de la que tenemos en la Tierra, pero tendrá menos aminoácidos o más aminoácidos, probablemente menos, etcétera. Podríamos hablar mucho, tema de astrobiología. Pero entonces, lo curioso es que todas esas estrellas y todos esos puntos que creíamos que eran nebulosas y que son de hecho galaxias muy lejanas de nosotros, no son fútiles, no dicen que nosotros no seamos nada, que seamos irrelevantes, que seamos absurdos, sino es que todo eso es necesario para que pueda existir vida inteligente, no necesariamente nosotros, pero sí vida inteligente. Y la tercera cosa es la dimensión cósmica de la materia. Si profundizamos en las matemáticas, encontramos algo todavía más profundo, que esas reacciones nucleares en que se produce tanto carbono no tendrían lugar, producirían mucho menos carbono, si las constantes físicas universales como la velocidad de la luz, la carga del electrón, la masa del electrón o la constante de la física cuántica, la constante de la gravitación, por ejemplo, y así podríamos poner 20 valores de constantes universales, no fueran los que son. Efectivamente, matemáticamente,
resuelves las ecuaciones de la física nuclear en las estrellas, de la nucleosíntesis estelar, y encuentras que si modificas esas constantes que conocemos nosotros experimentalmente, observacionalmente, en un 3, 4%, las haces 3%, 4% mayores o menores, te quedas en un universo sin carbono y, por tanto, en un universo sin vida. En cierta manera, la física teórica tiene aspectos en que se aproxima un poco a la teología. La teología se pregunta cómo un Dios fuera del espacio, fuera del tiempo, se relaciona con un mundo material en el espacio y en el tiempo. La física teórica también se pregunta cómo unas matemáticas fuera del espacio, fuera del tiempo, inmateriales, se relacionan, condicionan la existencia, las condiciones de un universo. Pues bien, cuando miramos el cielo estrellado, este cielo en que parecía que todo fuera fútil, toda la creación en su conjunto, porque si se tenía que crear, digamos, unos humanos o una vida inteligente, ¿para qué crear tantas estrellas que parecen sobrar, que parecen no hacer ninguna falta? ¿Para qué tanto esfuerzo? Pues dice la física de hoy, todas esas estrellas son necesarias, no cada una de esas estrellas, sino es necesario que haya muchas, que el universo sea muy grande, que tenga muchas estrellas. Pero terminemos pensando en lo que dice Francisco. Francisco dice, cuando habla del Sol, de ti, Altísimo, lleva significación. Claro, aquí todo lo que he dicho podría ser divulgación científica, metáfora científica de una proximidad con el Sol, con la Luna y con las estrellas. Interesante, pero sin saltar al espacio religioso. Francisco nos invita a preguntarnos qué significación del Altísimo tiene todo eso. Yo propongo 3 tipos de preguntas: las distancias cósmicas, la abundancia de galaxias y la evolución cósmica. Las distancias cósmicas son importantes. En la época de Francisco se consideraba que Dios tenía un espacio por encima del de las estrellas, y allí estaban las almas de los bienaventurados. Estas estrellas eran la última, digamos, la última esfera, o la penúltima esfera de la creación, del mundo. Si leen la tercera parte de la Divina Comedia, del Purgatorio, verán que Dante va ascendiendo, pasando primero por Mercurio, por Venus, por la Luna, primero por Luna, por Mercurio, por Venus, por el Sol, etc. Y en cada planeta, en cada elemento de estos, en cada planeta, hay las almas de un cierto tipo de bienaventurados, y están más cerca de Dios aquellos que tenían una virtud, digamos, superior. Pero ¿qué pasa si pasamos al modelo copernicano? En el modelo copernicano la Tierra está en el centro, la Tierra gira, está a 150 millones del Sol en esta dirección en verano, y 150 millones del Sol en esta dirección del invierno. Su posición varía 300 millones de kilómetros. Para que las estrellas nos parezcan fijas, las estrellas fijas tienen que estar muy lejos de nosotros. Entonces, con la revolución copernicana, no es solo que la Tierra esté girando alrededor del Sol, es que las estrellas, que eran nuestras hermanas, eran hermanas porque detrás de ellas estaban las almas de los seres que amamos. Es decir, no eran hermanas nuestras solo metafóricamente, sino que en la visión, en aquella cosmovisión, eran hermanas porque allí estaban nuestros hermanos, no en las estrellas, más allá de las estrellas. Y si de repente la ciencia te decía que aquellas estrellas las tenías que llevar a miles de kilómetros de la Tierra, se alejaba de ti aquellas hermanas,
aquellos seres que tú querías. Claro, entonces la revolución, el sentido de oposición que tenía la gente a esto, no era que la Iglesia lo estimulara en sí, sino que ya, si te habían enseñado que tus seres queridos estaban allí, pues pasa eso. Entonces, ¿qué pasa con las estrellas? Entonces viene Newton, y Newton, con sus leyes de la mecánica y de la gravitación, podrá explicar la mecánica de todo el sistema solar. Entonces, ya más que preocuparnos por dónde están las estrellas, lo que nos hermana con el cosmos es la razón. Y entonces Dios estaría en la razón creadora del mundo, que estaría por doquier. Entonces Dios ya no está lejos de nosotros, se vuelve a acercar a nosotros a través del cultivo de la razón, pero también de una razón acompañada de espiritualidad. En segundo lugar, la abundancia de galaxias. Tanta abundancia de galaxias significa que la vida sea insignificante. Ya he comentado ahora que tantas galaxias, tantas estrellas son necesarias para que pueda haber vida inteligente. Pero nos queda todavía una cuestión, el sentido, la significación. ¿Tiene sentido un propósito? Cuando pensamos por la creación, demasiadas veces pensamos en el comienzo del universo. Cómo empieza el universo es una cuestión de la física, de la cosmología física. Pero, ¿por qué es creado el universo? ¿Con qué finalidad es creado el universo? No solo cómo empieza, sino porque esto forma parte de la cosmología religiosa. Y entonces la cosmología religiosa tan importante es si el universo tiene algún propósito o si no lo tiene. ¿Podría tener el universo algún propósito? La ciencia actual prescinde de las causas finales, que para Aristóteles eran muy importantes. Prescindiendo de las causas finales logra grandes resultados, pero no forzosamente niega que pueda haber causas finales que puedan ir emergiendo. Entonces, ¿qué sentido podría tener el cosmos? ¿Qué finalidad podría tener el cosmos? Bueno, pues podría haber un Dios creador que fuera esencialmente amoroso, que decidiera crear un universo, que ese universo no tuviera exactamente como objetivo los humanos, sino algo más importante, el amor, es decir, que apareciera en él una inteligencia de tipo religioso más que científico, es decir, una inteligencia capaz de admirarse, de celebrar, de solidarizarse, porque esas son características de la inteligencia religiosa y no de la inteligencia científica, y que aquí, en este universo, supiera que dadas unas ciertas leyes físicas, unos ciertos valores de las constantes físicas, por ejemplo, este universo iría evolucionando y en él aparecería una inteligencia de este tipo que algún día se preguntaría por él, se preguntaría por Dios y podría llamar hermano a las estrellas, a la luna, al sol, pero llamarles hermano no como un gesto de buena voluntad, no como una intuición meramente lírica, sino con una intuición profundamente espiritual, una intuición en que ese hermano sol, esa hermana luna, esa hermana estrellas, más allá de las distancias, realmente estaban relacionadas con nosotros a partir de una serie de detalles físicos que he dado, pero más importante, estaban relacionados con algo más importante que nosotros, con el amor. Y ese amor era algo en que cuando participamos en él, no solo individualmente, sino colectivamente, nos abre a esa hermandad cósmica y a esa hermandad terrestre que tanto nos falta y que enriquece el sentido de nuestras vidas, y en que el cántico nos continúa iluminando, sea la versión científica, sea la visión científica que tengamos, porque esa visión científica no necesariamente anula, si es vivida con suficiente emoción,
si es vivida con suficientemente distanciamiento de la razón puramente científica, ampliándola a la razón religiosa, nos enriquece a todos nosotros. Y esta, para mí, es una gran lección del Cántico de las Criaturas. Muchas gracias por su atención.